Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda a su amigo el Cuba Maniático desde mi canal Cuba Maniatic Aprendamos con Calidad. Bien, como lo prometí es deuda, aquí les traigo la presentación que les había prometido hace varios días, introducción a la automatización de pruebas de software. Vamos a tocar algunos puntos a manera de repaso, pruebas de software. Luego veremos lo que son en sí las pruebas automatizadas. Luego los requisitos para automatizar, cómo escalar nuestras pruebas automatizadas y finalmente algunas recomendaciones. Entonces, al mencionar pruebas de software, algunos dirán, yo te conozco. Entonces, será verdad que nosotros las conocemos, pero hay algunas personas que recién se están iniciando en este mundo que no saben muy bien qué significa ese término, así que vamos a repasarlo. ¿Qué son? Aquellas actividades donde se identifican errores o riesgo de errores que puede tener un software para asegurar la calidad. Recordemos que calidad, según la ISO 9000, es el grado en que un conjunto de características inherentes a un producto cumplen determinado requerimiento. Entonces tenemos por aquí otro término llamado caso de prueba, que es un conjunto de entradas y resultados esperados a los cuales se llega bajo ciertas condiciones y ejecutando cierto camino particular. Un ejemplo lo haría más claro esta definición. Pongamos el ejemplo de un registro hacia una aplicación. Tenemos nuestras entradas que vendrían a ser nuestro correo y el password. Nuestras condiciones en que deberíamos estar. Uno es que deberíamos estar en la página de registro de la aplicación. Otro tendría que ser que el correo que vamos a utilizar no se haya utilizado con anterioridad, en caso de que queramos que sea la prueba exitosa. El camino particular que debemos ejecutar. Pondríamos ingresar el correo, ingresar la contraseña, ingresar una confirmación de contraseña, por ahí aceptar los términos y condiciones y finalmente dar clic al botón registrar. Y finalmente el resultado esperado. ¿Qué esperaríamos después de realizar todas estas acciones? Pues en este caso, como ejemplo, podría ser un mensaje donde te diga tu solicitud de registro ha sido registrada con éxito y algún mensaje adicional. Entonces deberíamos tener más claro este concepto y pasaríamos a lo que son los tipos de prueba. Entonces, los tipos de pruebas se pueden clasificar de muchas formas. Yo aquí he colocado 3 de esas formas. La primera es según lo que se valida. Funcionales. Su mismo nombre lo dice. Se va a encargar de validar las funciones que debe cumplir el software en base a ciertos requerimientos que deben estar especificados en documentos. Las no funcionales, como la prueba de rendimiento para ver, por ejemplo, pruebas de descarga, prueba de estrés, seguridad para ver las vulnerabilidades que puede tener nuestro software, ¿no? De ataques maliciosos que puedan tener, accesibilidad, como por ejemplo, qué tan accesible para un usuario con, digamos, alguna discapacidad sea, ¿no? Entonces existen otras pruebas no funcionales, pero todas estas se rigen por una norma, ¿no? Que tiene que ver mucho con el qué tan bien se desempeña mi sistema, qué tan bien se desempeña mi software. El otro tipo de clasificación vendría a ser según la ejecución del software. Las estáticas y las dinámicas. Las estáticas se encargan de validar por lo general documentos. Se puede validar el mismo código, se puede validar historias de usuario, se puede validar manuales de usuario, etcétera. Y las dinámicas, pues necesitan, al contrario de las estáticas, necesitan que el software esté en ejecución, ¿no? Es decir, que esté funcionando, y ya ahí, estableciendo ese contexto, se pueden iniciar las validaciones. Según el uso de herramientas, y este es el punto que más nos interesa a nosotros, es diferenciar entre las pruebas manuales y las pruebas automatizadas. La prueba manual va a tener como ejecutor de los casos de prueba una persona, y las pruebas automatizadas van a tener como ejecutor de los casos de prueba una herramienta de automatización. Esa es la principal diferencia, ¿no? ¿Quién ejecuta los casos de prueba? Entonces, dicho esto, pasamos a lo que es ya las pruebas automatizadas. ¿Qué son? Aquellas donde los casos de prueba se ejecutan mediante una herramienta de automatización. Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Entonces,
tengan en cuenta de que se habla de la ejecución, no se habla del análisis, no se habla del diseño, se habla de la ejecución. Entonces, por aquí vemos las ventajas, ¿no? ¿Qué ventaja nos trae la automatización? La primera ventaja, mayor cobertura de pruebas. Gracias a las pruebas de automatización yo voy a probar muchos más casos de prueba en menos tiempo. ¿Por qué? Porque voy a probar quizás pruebas en paralelo, voy a ejecutar pruebas a diferentes dispositivos, en diferentes navegadores, etcétera. Mayor precisión, porque una máquina siempre va a ser más precisa que una persona. Hablando en términos técnicos, ¿verdad? Pasa que a medida de que una persona va repitiendo cada vez lo mismo y lo mismo y lo mismo, por lo general ya se tiende a mecanizar y su psicología le indica de que ya por quizás a veces por aburrimiento quiere pasar sí o sí las pruebas, ¿no? Ahí es donde va a tender a fallar o a tender a equivocarse. Quizás las veces anteriores no se equivocó en realizar algunas pruebas, pero las siguientes veces, de tanto repetir y repetir y repetir, dejó por ahí pasar algo que no hubiera podido dejar pasar en una primera iteración. Pero es así, los humanos pierden precisión, mientras que las máquinas no. Entonces, porque las máquinas dirían, al igual que nuestro Capi, podría hacer esto todo el día. Pues es cierto, una máquina podría hacerlo todo el día, podría ejecutar miles y miles de pruebas y jamás se va a fatigar. Una tercera ventaja es la mayor confianza del equipo. Esto sobre todo porque se nota el apoyo entre el equipo. Para el desarrollador va a ser más fácil realizar con más tiempo su desarrollo, ya no va a tener que preocuparse por las pruebas. Por el lado del tester, sabiendo que él va a apoyar al desarrollador, le va a dar más facilidades para que pueda desarrollar, él también va a tener un tiempo para que se concientice un poco más y salga mejor el desarrollo. Así que le llega la confianza de que no va a encontrar tantos errores como pudo encontrarlos antes el tester. Es trabajo en equipo. Las ventajas también tiene la rapidez en la ejecución. Rapidez de ejecución porque nosotros podemos ejecutar muchas pruebas en paralelo. Ya. Otra ventaja es el ahorro de costos por errores. Entonces, si tu equipo tiene mayor confianza, es más preciso, abarca más pruebas, entonces la probabilidad de que llegue un error a producción van a ser más bajas. Y por ende, los costos que podrían ocasionar esos errores se van a minimizar. Otra ventaja es la salida a producción temprana. Esto tiene mucho que ver con la competencia. No sé si a ustedes les ha pasado, pero en mi caso, a veces las funcionalidades que nos pedían para sacar a producción, en paralelo, las veces que nosotros sacábamos, o un poco antes o un poco después, la competencia también la sacaba, ¿no? Si nosotros hacíamos un mapa, por ahí también hacían un mapa. Si hacíamos un buscador, el otro también hacían un buscador. Y entonces, si nos apoyamos de la automatización, entonces vamos a salir más rápido a esa producción. Y si salimos más rápido a esa producción, vamos a tener cierta ventaja sobre la competencia, ¿verdad? Comentarios rápidos. Esto se relaciona con las demás ventajas porque se van a detectar errores más rápido en menor tiempo y se le van a dar respuestas más rápidas también. Entonces, ¿cómo vamos? Pues nada mal. Estas son las ventajas. Ahora pasemos a lo que vendrían a ser las desventajas. La curva de aprendizaje alto. Esto tiene que ver con sobre todo, bueno, en realidad los dos puntos, la curva de aprendizaje alta y los costos de capacitación, ¿no? Entonces a mí me va a costar capacitarte para que tú sepas quizás programar, quizás para que aprendas a automatizar. Voy a necesitar ponerte un coach, voy a necesitar quizás que darte tiempo, no solo costo en dinero, sino costos en tiempo, en tu tiempo. Entonces, y si depende de ti si tardas en aprender rápido o lentamente, entonces siempre se van a generar costos, ¿verdad? Costos en herramientas si uno decide por ahí
elegir una herramienta de paga en vez de que sea una herramienta gratis también se va a generar costos. Y la otra desventaja es el bajo apoyo del equipo. Por lo general, por esto mismo que por las desventajas mismas que he mencionado, se puede tender a que el equipo diga no hay tiempo, realmente no lo vemos que sume al equipo, no, quizás el próximo proyecto, y siempre van a haber en excusas. Pero entonces nosotros nos preguntamos, ¿me estás diciendo las ventajas o desventajas? Porque algunos podrían verlo positivamente. Oye, pero a mí me interesa aprender, a mí me interesa capacitarme, a mí me interesa conocer de herramientas, porque yo sé que esto a mediano o largo plazo le va a dar como que va a ayudar a mi equipo a que saquemos algo a producción bueno, realmente bueno, con la mínima cantidad de errores, ¿no? Y aquí, bajo apoyo del equipo, pues bueno, yo puedo mejorar mis habilidades blandas, puedo convencer a mi equipo en base a las ventajas que ya vimos, puedo convencerlo de que realmente la automatización va a servir. Pero también hay grandes mentiras, ¿no? Hay algunos mitos que se dice de la automatización que no son verdad. Entonces veremos cuáles son algunas. Las pruebas manuales desaparecen. Esto siempre se repite, de que las pruebas automatizadas sustituyen a las pruebas manuales. En cierto punto sí. Se podría poner como ejemplo las pruebas de regresión. Esas pruebas de que tú las pruebas una y otra vez, pruebas una y otra vez y tienes que probarlas siempre. ¿Por qué? Porque siempre está ese margen de probabilidad de error que puede haber si es que la funcionalidad nueva puede afectar a ella. Entonces, cada vez que se agrega una nueva funcionalidad, tú vas a tener que probar lo anterior, probar lo anterior, probar lo anterior. Entonces, va a ser muy repetitivo. Pero cuando tú automatizas, no significa que ya vas a dejar de probar manualmente, sino que vas a automatizar esas pruebas repetitivas, pero te vas a enfocar más en lo que vendría a ser las nuevas funcionalidades. Entonces, como diría nuestro amigo Thanos, soy inevitable, ¿no? Las pruebas manuales son inevitables. Así que pasemos a la segunda gran mentira. Veré resultados del primer día. Como les dije, en primera instancia quizás uno necesite capacitarse, necesite ser autodidacta, necesita alguien que apoye, necesita plantear sus objetivos, plantear una estrategia. Y al inicio va a ser muy difícil. Quizás al inicio incluso le tome más tiempo automatizando, o incluso tome más tiempo ejecutar pruebas automatizadas que manuales en un inicio, porque quizás tienes pocos casos de prueba. Pero cuando te des cuenta de que te has llenado de casos de prueba, pero ya tienes algo que te respalde una automatización, te vas a dar cuenta de que a mediano y largo plazo estas automatización va a ayudar mucho. Entonces no esperes ver los resultados del primer día, sino a largo plazo. Otra gran mentira es que un automatizador es mejor que un tester. Aquí solo tenía que dejar en claro de que son roles que deben ser independientes, y además que el automatizador ayuda al tester manual. No es que sea más que él, sino es que le va a facilitar la vida al tester manual. Es decir, el automatizador trabaja para el tester manual, trabaja para el equipo. ¿Ya? Otra gran mentira es: debo automatizar todos los casos de prueba. Entonces no debemos automatizar todos los casos de prueba. Se debe tener cierto criterio. Algunos de los criterios puede ser riesgo, el riesgo de fallar en producción, los costos que me puede traer un error en producción. Se puede tener otros criterios también, como que cuáles se repiten más, cuáles son más tediosos, que veremos más adelante. Otra gran mentira es: ahora sí encontraré todos los errores. Las pruebas automatizadas no sirven para encontrar más errores, sino que sirven para detectar si algún cambio ha afectado a tus pruebas anteriores con más rapidez y teniendo una mayor cobertura de pruebas, ¿no? Entonces, después de ver esto, algunos quedarán como que sí, algo así como el viejo del precio de la historia. Pero sí, amigos, eso fueron unas grandes mentiras. Entonces pasemos a lo que vendrían a ser los requisitos para poder automatizar, ¿no?
Entonces, ¿cuál es mi estrategia para automatizar? Tengo que tener un objetivo en claro, definir roles y definir un plan. Tener claro el objetivo. Entonces, aquí me pregunto, ¿para qué quiero automatizar? ¿Qué quiero lograr con la automatización? Simplemente no lo puedo tomar como algo que lo puedo dejar un rato y luego lo retomo. No. Siempre tengan la idea clara de que un proyecto de automatización es un proyecto en sí mismo de desarrollo también, independiente. Tal cual el proyecto de desarrollo, igual. Tienes que tenerle el mismo cuidado, el mismo cariño, el mismo respeto y tienes que ponerle la misma seriedad del caso. Entonces, ¿por qué quiero automatizar? Quiero enfocarme en nuevas funcionalidades. Entonces, ¿sabe qué? Yo quiero dejar de lado, perder mi tiempo en automatizar una y otra vez las pruebas de regresión, que me consume a lo mejor el 80% de mi tiempo y a veces ya ni siquiera me alcanza el tiempo para validar las nuevas funcionalidades. Entonces, yo quiero lograr eso. Dejar de lado las pruebas de regresión y centrarme más en las nuevas funcionalidades. Ok, es válido. Reducir la deuda técnica. Oye, pero a mí no me dan mis proyectos, mis sprints no me duran mucho tiempo. Dudo mucho de que automatizar algunas pruebas de regresión no me van a servir mucho, no me va a alcanzar el tiempo, no va a sumar al proyecto. Entonces, mejor me enfoco en reducir la deuda técnica a partir de las nuevas funcionalidades. Cada funcionalidad nueva que va saliendo, yo la voy automatizando. Entonces eso me va a permitir de que ya no sea, que las pruebas de regresión no se estén acumulando y acumulando. Es válido como objetivo. Realizar entregas continuas, esto ya es un tema que es un poco más, digamos, avanzado, que sí lo tengo como apuntado para hacer un tutorial de DevOps, de integración continua y entrega continua. Básicamente esto se centra en que se pasen lo más rápido posible nuestras funcionalidades a producción, ¿no? Pero para ello tenemos que tener nuestra cartera de pruebas de regresión automatizadas. Definir roles. Aquí nos vamos a centrar en quién hace tal cosa, quién escribirá los scripts, ¿no? Los scripts que vamos a necesitar para ejecutar los casos de prueba. ¿Quién revisará los resultados de la ejecución? Ya sabemos que la ejecución la realiza la herramienta de automatización, pero esa ejecución me va a brindar un resultado. Si las pruebas han sido exitosas, las pruebas han sido fallidas, ¿quién las analiza? ¿Quién me dice en dónde falló? ¿Quién me dice por qué falló? ¿Quién hará el mantenimiento? Si la funcionalidad alguna vez cambia, se le agrega un formulario o un nuevo campo, entonces nosotros tenemos también modificar nuestro script para que también siga funcionando, para que no se rompa. Eso se llama mantenimiento. Ahora, nosotros no, el encargado o el que tiene la potestad de elegir o distribuir los recursos debe elegir entre el desarrollador o el tester, quién sería el más adecuado en este caso para hacer las veces de automatizador, teniendo en cuenta de que este se va a apartar de su tarea de desarrollador para pasar a automatizador, dejar su tarea de tester manual para pasar a automatizador. No se puede realizar las dos cosas a la vez esperando que sea esto fructífero. De poder se puede, pero no es una buena práctica. Se debe tener ese criterio para realizar esta función. Entonces tienes que tenerse en claro de que un desarrollador puede tener toda la parte técnica, pero en la parte de análisis como que le falta, ¿no? El tester es el candidato un poco más óptimo porque tiene todos los skills de un tester, la capacidad de análisis, sabe dónde puede encontrar los errores, sabe dónde enfocarse, sabe dónde, conoce a la perfección el flujo, conoce muchas cosas que le van a facilitar pasar al camino de la automatización. Pero ahora esto depende mucho de los recursos, ¿no? ¿Qué pasa si yo solamente tengo las justas mis backs, mis frontends? Tengo también muy ajustado los testers que no cabería en la cabeza de que deje su puesto porque no va a haber nadie que lo reemplace. Entonces para eso hay una tercera opción también, que vendría a ser un ingeniero de automatización, es decir, alguien que esté especializado ya en el tema, que a su vez capacite al desarrollador y al tester
De esa manera sí podría ser que el desarrollador del tester trabaje de manera colaborativa en paralelo, pero solamente colaborativa, porque si no existiera alguien experto en el tema y quisiera el desarrollador del tester pasar a automatización, necesitaría apartarse del todo de su rol. Entonces, si no se toma esta elección, pues mejor no hagan nada, ¿no? Eso deberían decirle a su jefe: si no va a ser así, no quiero nada. Y su jefe te tiene que poner en un plan como que hacer la elección. ¿A quién lo paso? ¿Al tester o al desarrollador? ¿Cuáles son los recursos que tengo? ¿Me conviene contratar a alguien más? Finalmente tenemos que definir un plan, ¿no? ¿De qué forma ejecutaré la automatización? Para saber de qué forma voy a ejecutar la automatización, primero tengo que saber qué voy a ejecutar. Entonces, ¿qué es lo más adecuado para automatizar? Lo que es repetitivo. Ya mencionamos las regresiones, y aquí también pongo las pruebas de escala. También son repetitivas, ¿no? Lo que haces manualmente, por decir, una misma prueba la haces en diferentes dispositivos, ¿no? En el desktop, en laptop, en una tablet, en un iPhone, en un smartphone Android, etcétera, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, ¿te imaginas viéndose una a una esas pruebas? O sea, son las mismas, pero manualmente se te van a hacer como que repetitivas. Igual pasa con los navegadores, puedes hacerla en Chrome, en Firefox, etcétera. Esas son las pruebas, las que manifiestan más repetitividad, son las más propensas a automatizarlas. También las funcionalidades estables, ¿no? Nunca te vayas por lo inestable. Una funcionalidad que esté cambiando a cada rato, o que aún presentaba errores del sprint pasado, o que sabes que van a cambiar, no está bien definida, ni el mismo área de negocio lo tiene bien clara hasta ahora, se mandó a producción para que sea algo experimental, pues no, esas no hay que automatizarlas. Funcionalidades que sean muy tediosas de probar manualmente. Imaginamos un formulario exagerando de 200 campos, ¿no? O sea, y que tengas que hacer muchas iteraciones manualmente. ¿Te imaginas todo ese trabajo? Es un trabajo muy tedioso, ¿no? Por más que sea parte de un flujo, tiene que hacerlo manualmente. No queda de otra, pero entonces para eso sirve la automatización, para que todo ese flujo, para facilitarle la vida al tester, ¿no? Al tester manual, ¿no? Entonces podemos automatizar esa parte del llenado de ese formulario a través de la automatización. Tenemos las funcionalidades de alto riesgo, ¿no? Aquí sobre todo temas que tengan que ver con dinero, transacciones, pagos, etcétera, ¿no? Esas funcionalidades, aprovechando que una de las ventajas de la automatización es que es más exacto. Entonces deberíamos enfocarnos a esas para automatizar. Y por último, también es bueno automatizar funcionalidades que van a perdurar, ¿no? No automatices funciones que simplemente se van a lanzar este mes, o se lanzan una vez al año, o por campaña. No, porque no sirve de nada. Por lo general tienes que automatizar lo que es repetitivo, ¿no? Definir bien los casos de prueba. Esto ya puse un ejemplo al inicio, cuando pusimos la definición de caso de prueba: cuáles son las entradas, en qué condiciones se ejecutan, los pasos que se debe seguir y cuáles son nuestros resultados esperados. Esto tiene que estar bien definido. Ahora necesitamos saber a qué niveles podemos automatizar, ¿no? Acá tenemos la pirámide de niveles de automatización. En la base tenemos lo que es unidad, tenemos lo que es nivel de API o servicios, y tenemos el nivel de interfaz de usuario. No, ahora lo más recomendable es que empecemos a automatizar desde lo más bajo, pero veamos las características. Verifica funciones individuales, son más rápidas, más precisas, generalmente la ejecuta un desarrollador, ¿no? Porque esto tiene que ver netamente con el código, ¿no? Entonces, validar mis funciones a través de pruebas unitarias. Las APIs o servicios tienen como característica verificar integraciones de funciones individuales. Son más rápidas que a nivel UI, que vamos a ver aquí. Son más rápidas, no necesitan de una interfaz de usuario, sigue siendo entre comillas código, pero ya a un nivel un poco más alto. Generalmente las ejecuta el tester.
Y finalmente tenemos las pruebas de interfaz de usuario, donde se verifican las funcionalidades desde la interfaz de usuario, ¿no? Es decir, desde tu navegador, desde la parte frontend, y obviamente también se va a validar la parte backend. Toma más tiempo, sí, toma más tiempo en escribirlas y también en ejecutarlas, y necesita que los localizadores de elementos web se encuentren de manera sencilla, ¿no? Es de este tema lo coloqué en mayúscula porque va a ser va a ser mi próximo video tutorial de cómo localizar efectivamente los elementos web. Les preparé un ejemplo para ver estos niveles de prueba, para que vean la diferencia. Tenemos nuestra clase calculadora con una función suma, ¿no? Dos parámetros A y B me retornan la suma. Tenemos por aquí nuestra prueba unitaria. Para esto he hecho uso de una notación JUnit, que más adelante lo vamos también a estar estudiando en un tutorial, ¿no? Aquí instanciamos nuestra clase calculadora que teníamos para poder consumir su función suma. Le pasamos los argumentos 1 y 2 y nosotros ponemos como valor esperado 4. Entonces aquí, si lo ejecutamos, debería fallar, ¿no? Perdón, aquí estamos haciendo la comparación, ¿no?, del valor esperado con el valor actual. Entonces vamos a ver qué nos da como resultado. Nos dice que el valor esperado fue 4, pero el actual es 3, ¿no? Entonces me calculó 3 y entonces esta es una prueba fallida, ¿verdad? Entonces fácilmente podemos ver que son muy rápidas las pruebas unitarias, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son las pruebas de API y las pruebas a nivel de interfaz de usuario. Primero voy a presentarles las que son la interfaz de usuario. Quiero explicarles algo, quiero hacer una comparativa. Voy a realizar la misma prueba a nivel de interfaz de usuario y a nivel de API. Entonces, para este caso, yo voy a probar el registro de un usuario en una página llamada Global 66. Para ello necesito un driver, en este caso Chrome Driver, para poder trabajar con el navegador Chrome. Esto es de lo que se va a tratar nuestro próximo video tutorial, cómo localizar estos elementos web, ¿no? En este caso van a ser los campos donde tengo que setear los emails, el password, la confirmación de password, hacer un clic en los términos y condiciones y hacer un clic en el botón de sign up, ¿no?, para mandar nuestro registro. Entonces, con ciertos datos, entonces vamos a alterar que se haya utilizado 1, 2, 3, Carlomagno 1, 2, 3. Entonces, y esto es la comparación, ¿no?, que ya habíamos hecho antes en la prueba unitaria. Voy a buscar, después de haber mandado mi solicitud de registro, vamos a buscar un campo específicamente que tenga la clase esta clase, y vamos a esperar que nos retorne el mismo correo que hemos enviado, que hemos digitado. Entonces vamos a ejecutar esta prueba. Ok, está procesando. Se debería abrir el navegador, dirigirnos a la página, setear los valores que hemos indicado y hacer clic en el registro, ¿no? Y luego comparar lo que nos muestra. Ok, abrió el navegador, se dirigió a la página de registro. Se completaron los campos que especifiqué, se hizo clic en términos y condiciones, nos mandó, y aquí nos presenta el mismo correo que ingresamos, ¿verdad? Entonces, nuestra prueba aquí nos dice que pasó, ¿no? Porque efectivamente nosotros esperábamos esto, y en este campo de aquí nos ha mostrado efectivamente lo que estamos esperando. Por lo tanto, pasó la prueba. Ahora, según las características de una prueba a nivel de UI, vieron que es un poco complejo. Se tarda un poquito más en escribir. Bueno, yo ya lo tenía preparado, pero sí, para encontrar cada uno de los elementos es un poco más tedioso. Entonces vamos a ver esta misma prueba, pero a nivel de API. Para eso yo voy a hacer uso del Postman, y quería mostrarles algo de aquí. Inspecciono, busco en el network
las solicitudes que se hicieron. Ok, tenía que abrir el inspector antes. Vamos a lanzar una nueva prueba. Ok, no importa si es fallida, podemos lanzar. Esta vez debería fallarnos la prueba, ¿no? Debería fallarnos la prueba porque ya se registró ese correo, no me debería dejar pasar. Pero quiero, antes de que quiero abrir el inspector antes de que se ejecuten las pruebas para poder mapear los requests que se están mandando. Ok, ves, la cuenta ahí existe, ¿no? Entonces nosotros hacemos clic aquí, copiamos como curl, nos vamos a nuestro Postman, importar, post the row text, copiamos, importamos, y como ven se ha creado un request de tipo post. Nos muestra la URL a la que apunta, los headers y el body. En el body podemos ver lo que le hemos enviado, ¿no? Hemos enviado Carlomagno 123. Entonces nosotros también podemos probar lo mismo que hemos hecho aquí, simplemente con esta interfaz que nos facilita Postman. Entonces, ¿qué pasa si enviamos? Igual nos va a mostrar el mismo error, ¿verdad? Entonces aquí hay una pestaña llamada test y aquí hay algunas validaciones por defecto. Nosotros simplemente queremos validar de que la solicitud nos va a retornar un estado 200, ¿no? La última nos retornó un estado 400 porque falló. Entonces vamos a validar esto. Entonces hagamos que la prueba nos retorne un 200. Ok, nos retornó 200, nos mandó el ID como respuesta y en el resultado del test nos dice que status code es 200, sí, pasó. ¿Qué pasa si la mando de nuevo? Ya no me tiene que aceptar, ¿no? Porque es algo que ya es un correo ya registrado. Entonces nos dice status code, pues no, ha fallado. ¿Por qué? Porque en vez de retornarme de 200 me retornó 400. ¿Ves? Como podemos ver, hice la misma prueba pero con un poquito con un poco más de facilidad. Muy fácil a través de Postman. En un principio pensé hacerla con Rest Assured, que es también código, pero quise mostrarle un poco de la herramienta Postman, que también vamos a ver en un futuro tutorial cómo utilizar Postman para nuestras pruebas de API. Entonces volvemos a nuestra presentación. Por último necesitamos nosotros seleccionar una herramienta. No tenemos muchas herramientas. Todo depende de para qué se necesita. Para mis pruebas unitarias, para mis pruebas de API, mis pruebas de interfaz de usuario. También le agregué para pruebas móviles, para pruebas de rendimiento, para la construcción de nuestros proyectos, para DevOps, para gestión de casos de prueba y errores, ¿no? En el caso de pruebas unitarias tenemos JUnit, que ya lo hemos visto en acción. TestNG, Mochachay, estas son para JavaScript. Pruebas de API, ya hemos visto en acción Postman. Rest Assured también es para API, es una librería. Karate es un framework. Y SOAP UI. A nivel de UI tenemos Selenium, que ya lo hemos visto en acción. Cypress y Testcafe son tecnologías nuevas que han salido. Y también cabe resaltar que algunas de las mencionadas herramientas sirven tanto para UI como API y además para pruebas móviles, ¿no? Como en el caso de Cypress y Testcafe. WebDriver.io también es una librería muy parecida a lo que es Selenium WebDriver, solo que es para JavaScript, me parece, si no me equivoco. Pruebas móviles tenemos el más conocido Appium. Esta es nueva, Test Project. Random, que ya es antigua. Catalan también tiene dentro de su cartera también pruebas para móviles, pruebas para interfaz de usuario y pruebas para API. Para las pruebas de rendimiento, la más conocida es JMeter, esta es la que manejo más, por mencionar Load UI y Load Runner. Para la construcción de tu proyecto, que te va a facilitar la estructura de las carpetas y el tema de dependencias, tenemos Maven, esta es la que uso frecuentemente, y Gradle. Para temas de DevOps, para el tema ya de escalabilidad, que vamos a hablar en el siguiente punto, tenemos Jenkins, que es una
herramienta para integración continua, Git para ver el tema de repositorios y Docker para ver el tema de contenedores. Finalmente tenemos lo que son herramientas de gestión, ¿no? Como Jira para gestión de en sí de todo el proyecto, ¿no? Se pueden crear aquí épicas, historias, se puede crear reportes, etcétera. Buzilla también podemos ver Baxilla, Serif, Testlink, que es Baxilla y Testlink me parece que son open source. Entonces sí, tenemos que darnos cuenta que el futuro es hoy, que siempre van a salir nuevas herramientas y que tenemos que ir investigando de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? De acuerdo en el proyecto en el que estemos. ¿Cómo escalar nuestras pruebas de automatización? Tenemos que tener en cuenta que ya lo habían mencionado, el resultado no se va a ver el primer día. A principios vamos a veces equivocarnos al momento de codear, no vamos a utilizar quizás las buenas prácticas necesarias para codear porque no somos programadores. Entonces tenemos que tener en cuenta que a futuro vamos a tener que refactorizar el código, vamos a tener que ejecutar buenas prácticas como no tener código repetido, definir bien las variables, etcétera, ¿no? Debemos usar patrones de diseño como POM y Screenplay, ¿no? Page Object Model, que básicamente nos va a indicar que separemos nuestro código netamente de acción sobre la página con nuestros localizadores, ¿no? Además de tener una estructura separada de nuestros drivers, de nuestros distintos recursos, ¿no? Y Screenplay básicamente nace del POM, pero además se le añade se podría decir unos principios que tienen la terminología SOLID, que son 5 principios de la programación orientada a objetos. Aplicando eso al POM se va a convertir en Screenplay. Y finalmente tenemos que tener en cuenta la ejecución en paralelo. Aquí tiene que tener en cuenta de que podemos nosotros facilitar la ejecución paralela de muchos casos de prueba a medida que van creciendo, porque si las hacemos secuencialmente nos va a tardar una eternidad, ¿verdad? Entonces todo eso depende de que también las estemos manejando. Por eso tenemos que tener también en cuenta dos cosas. Una de los datos, ¿no? Los datos tienen que ser de uno a uno con los casos de prueba, porque no puedo utilizar un dato para varias pruebas, porque quizás una de ellas la puede modificar y al otro la altera y vamos a tener ahí como que un error cuando no debería haberlo. Deberíamos también tener en consideración de que los casos de prueba sean independientes, ¿no? Que uno no dependa de otro, que el resultado esperado de una no sea la entrada de otro. Tenemos que tener en cuenta también estos 3 puntos, que son que va a haber múltiples ambientes en los cuales probar, múltiples navegadores en los cuales probar y múltiples dispositivos en los cuales probar. Para ello, para los múltiples ambientes tenemos que manejar configuraciones para poder fácilmente cambiar de ambiente según dónde yo necesito validar, de dónde voy a consumir los datos de prueba, de la base de datos de producción, la base de datos que es réplica. ¿Qué voy a validar? ¿El código de pro, del código que ya me dieron que está listo para QA o para testeo, o voy a probar lo que recién está desarrollando el testeo, ¿no? Entonces, para ese cambio de ambiente nosotros fácilmente podremos hacerlo manejando configuraciones. Para el tema de navegadores hay dos opciones, ¿no? Tener nuestros propios navegadores como Chrome, Firefox instalado en nuestra computadora, o buscar un tercero que nos la brinde en la nube. Igualmente, para los múltiples servicios podemos tener nosotros nuestra propia cartera en nuestro equipo, si es que nos facilitan, si hay recursos necesarios para tener una tablet, una Mac, un iPhone y los recursos que veamos necesarios, o si queremos abarcar una mayor disposición de dispositivos, pues podemos también buscar un tercero que nos los brinde en la nube, ¿no? Finalmente, bueno, aquí entonces nos podemos dar cuenta que existen infinidad de pruebas que podemos realizar.
aquí me hace recordar mucho esta imagen donde existen muchas alternativas, ¿no? Y en cuantos encontramos errores en todos. Se me hizo muy gracioso, quise colocarlo para que... Pero debemos ser más optimistas, debemos confiar en el código que vamos a desarrollar, en cómo vamos a automatizar, y pues todo es trabajo de equipo. Tengo unas recomendaciones finales para la automatización. No empieces a automatizar sin un objetivo. Esto es muy esencial, ya lo habíamos dicho, ¿no? No puedes lanzarte a una piscina sin agua, ¿no? Aprender a programar, sobre todo lo que es la programación orientada a objetos. Yo tengo más conocimiento sobre Java y un poco de JavaScript, pero también se puede hacer en Python, C# y N lenguajes más, pero estos son los más utilizados. Aprende un marco de pruebas, ¿no? TDD, desarrollo basado en pruebas. Esto te indica básicamente que se debe generar una prueba y en base a ello generar el código, ¿no? Hacer fallar la prueba y corregir, hacer fallar la prueba y corregir. Y así, primero se genera la prueba y luego el código. El BDD es desarrollo basado en el comportamiento. Sobre todo aquí se trabaja más la parte humana, tanto en el lenguaje en el que se va a realizar las especificaciones, tanto como en el lado colaborativo entre el desarrollador, el tester y el analista de negocio. Y bueno, estos dos más que no entré en detalles, que es test enfocado en lo que es palabras clave y test enfocado en lo que es el código. Y por último, no dependas de la herramienta. Entonces aquí viene lo que un tema también que vamos a tocar, que es el codeless, o automatizar sin saber programar, o lo que conocemos como el record and play, ¿no? Grabar y ejecutar, ¿no? Existen herramientas que te permiten grabar un flujo y luego ejecutarlo, ¿no? Sin mayor problema. Entonces, pero ahí mucho no haces, ¿no? Simplemente haces clic y listo. A veces no sabes qué hay por dentro. Podrías saberlo así, pero por eso te digo que no dependas de la herramienta, porque el día que no tengas la herramienta no vas a saber por dónde empezaste, qué pasos deberías seguir, cómo codear y N cosas más que antes te facilitaba la herramienta, pero no dependas de ella. Entonces esto sería todo. Ok, gracias a mis recomendaciones. Nadie se habría preocupado tanto por mí. Claro, sí, me voy a preocupar mucho por ustedes. Igual, quería agradecerles por llegar hasta este punto. Sé que esto se hizo un poquito muy teórico, por eso les haré ese pequeño ejemplo de los niveles de prueba. Y nada, les agradezco mucho. Esperen el próximo tutorial, que va a ser cómo localizar efectivamente los elementos web de una página para poder ya iniciarnos en este mundo de la automatización. Entonces, no olviden darle like al video, compartir con sus conocidos en sus redes sociales, suscribirse al canal, darle a la campanita para que les salga el anuncio del próximo video. Y nada, les mando abrazos, muchas gracias.